Muy buenos días, amigos televidentes, le damos la bienvenida a Enfoque. Un saludo muy especial para usted en este martes 14 de febrero, una fecha muy bonita en la que usted mediante un detalle puede expresar todo ese amor y cariño hacia una persona especial. Así que desde ya, feliz San Valentín. Quiero comentarles que esta mañana estaremos abordando aspectos importantes sobre la función de los sindicatos y pues para ello, como siempre, me encuentro acompañada de expertos en el tema. Estoy hablando de Sonia Viñerta, quien es secretaria de conflictos y a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por la invitación y esperamos que esta temática sea de interés para el público y en especial para la clase trabajadora, porque es parte de nuestra vida laboral. Excelente. También nos acompaña en nuestro set Eric Zelaya, quien les comento es secretario general de la UNT. Bienvenido. Buenos días a todas y todos los televidentes. Para nosotros será un honor poder compartir sobre esta importante temática para la clase trabajadora salvadoreña. Excelente. Antes de iniciar de lleno con nuestra entrevista, queremos conocer un poquito más acerca de ustedes. ¿Cuál ha sido su labor? ¿Cómo han ido adquiriendo esa experiencia año con año? Bueno, es importante comentarle al público, ¿verdad?, que en la clase trabajadora vemos personas de dos tipos en relación a la temática. Personas que no creemos en el sindicalismo, a veces por desconocimiento, malas experiencias, o personas que nos hemos comprometido. Pues yo estoy en ambas. Puedo decir que mi experiencia es en ambos lados. ¿Cuántos años ya de trayectoria? Aproximadamente 10. Tengo 10 años de haber optado, ha sido una decisión. Opté por la defensa de los derechos de la clase trabajadora a través del sindicalismo y ha sido una experiencia interesante, con amarguras, por decirlo así, y con logros, ¿verdad? Entonces no es una lucha fácil, es difícil porque lamentablemente en materia de derechos humanos, por eso la palabra conquista es bien determinante, muchas personas se oponen a la defensa de los derechos cuando son exigencia, ¿verdad? En el mundo laboral. Entonces, durante estos años en que he participado, me ha correspondido hacer una lucha férrea por los derechos de las personas trabajadoras y en especial los derechos de las mujeres. Excelente. Eric Zelaya, ¿cómo ha sido su participación también? ¿Cómo ha sido esa experiencia que ha tomado usted año con año? ¿A qué instituciones pertenece o ha pertenecido? Bueno, nosotros, la federación a la que representamos se llama Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora. Es una federación que está compuesta por 6 sindicatos. El sindicato de Coanamipe, que es el que yo pertenezco, el CITCO, el sindicato de ISDEMO, que se llama USTISDEMO, que pertenece a la compañera Sonia. Instituciones de peso, ¿verdad? Sí, el sindicato de Trabajadores de la Salud de FOSalud, que se llama Citra Salud, Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Ética Gubernamental, que se llama Citrateg, Sindicato de Trabajadores del Instituto de Fomento Cooperativo, el Citra Insafocop, y el Sindicato de Trabajadores del INJUVE. No sé si me queda alguno, Sonia. No. Estamos bien ahí. Entonces, ¿Esta federación desde hace cuánto tiempo está establecida? ¿Desde hace cuánto tiempo están luchando por los derechos laborales? Dice que es una federación reciente, hay varias federaciones sindicales en el país. Nosotros somos de las nuevas, surge en el 2017, cuando decidimos conformar esta organización un poco para hacer lo que decía Sonia, defender nuestros derechos laborales, las conquistas que ha tenido la clase trabajadora en estas instituciones y principalmente dar a conocer, ¿verdad?, que a veces tenemos un problema, principalmente los trabajadores, de desconocimiento de los derechos que le corresponden. Entonces esa es como la principal función que realizamos y por eso estamos aquí un poco para difundir esa. Excelente, tenemos experiencia de ambas partes, ¿verdad? Así que hoy sí damos inicio, queremos conocer también qué es el sindicalismo, Sonia. Muy bien, a veces... No a veces, sino que muchas personas, casi siempre, muchas personas creemos que no necesitamos de los sindicatos, en el sentido que durante nuestro proceso de formación educativa no se nos prepara para darle una ponderación adecuada a lo que significa estar organizado. Que valga aclarar o recordar que es un derecho constitucional, ¿verdad? Entonces, en el trabajo suelen ocurrir tantas violaciones laborales que en realidad el sindicalismo se vuelve como una necesidad que significa la unión de trabajadores, de trabajadoras para buscar
no solo beneficios personales, no solo beneficios colectivos, sino la defensa de los derechos e intereses. Entonces, prácticamente el sindicalismo es la unión, ¿verdad? Por eso nuestra federación se llama así también. Entonces, esa unidad que se requiere para poder hacer una fuerza que te permita frenar abusos, reclamar derechos o buscar mejores condiciones laborales. Y ya vamos a detallar más adelante cuáles son las principales causales de denuncias que ustedes están recibiendo. Exactamente, entonces eso es el sindicalismo, ¿verdad? La unidad de trabajadores, ¿verdad? De trabajadoras para buscar un objetivo común que significa la defensa de derechos y los intereses como colectivo. Excelente, mejor explicado imposible, ¿verdad? Eric, tenemos también el conocimiento de que muchas personas al escuchar la palabra sindicalismo tienen la idea errónea de que vamos a tirar piedras, que nada más es esa acción, que nada más es incitar a la violencia. Sí, hay una creencia equivocada, errónea de lo que es un sindicato, ¿eh? Porque, y tampoco es una cuestión que sea, como decirlo, ingenua, ¿verdad? Sino que es provocada, principalmente las patronales. Dicen, bueno, hay un dicho que dicen las patronales que el mejor sindicato es el que no existe, ¿verdad? Okay. Y tiene que ver con esa cultura antisindical que se ha generado en el país por décadas, por décadas de años, ¿verdad? Que se han promovido esta idea de que el sindicalista es el trabajador, es el conflictivo, el trabajador haragán, el trabajador que no rinde, cuando eso es falso, ¿verdad? Okay. Lo que pasa es que existe esta figura, y como decía Sonia, es una figura legal que está contenida en la Constitución de la República. El derecho a organización está contenido en el artículo 7 de la Constitución, y el derecho a la organización sindical está en el 47 de la Constitución. Es un requisito o es una prerrogativa legal que tenemos todas y todos los trabajadores de este país para la defensa de nuestros derechos. Okay. Y principalmente los trabajadores usamos lo que se conoce como el diálogo, ¿verdad? Sin embargo, hay momentos en donde la misma ley permite, por ejemplo, el derecho a la huelga, ¿verdad? Pero la huelga se activa cuando ya se agotaron ¿Huelga todo. o protestas? La protesta o la huelga se activa cuando ya se agotaron todos los mecanismos de diálogo que la misma ley permite, ¿verdad? Lo que pasa es que hay patronales que no toleran, digamos, la organización de los trabajadores, o hay patronales o patronos que abusan, digamos. Por ejemplo, el pago de horas extra, o por ejemplo la jornada laboral que no se quiere respetar, los permisos que tiene derecho cualquier trabajador, permisos de salud. Hemos conocido de casos en donde hay empresas que por el hecho de usar una incapacidad que ha sido prescrita por un médico, son despedidos trabajadores. Okay, entonces, por eso surge el sindicato para armonizar esas relaciones, porque el patrono tiene más poder por el hecho de tener la dirección de esa institución o de esa empresa. Entonces surge el sindicato como para equilibrar esas relaciones de poder y poder hablar como colectivo, como decía Sonia. Y creo que ese es como lo maravilloso del sindicalismo. No se trata de tirar piedras, no se trata Pero justamente, Eric, yo le comentaba esa parte, ya que usted mencionó huelgas y protestas. Ustedes como sindicato es una organización ordenada, pero vienen personas externas al momento de realizar protestas o al realizar cualquier tipo de denuncias o marchas. Hay personas que realmente buscan el desorden y sinceramente no es que ustedes los manden, sino que son situaciones que se dan y es por ello que tildan de espectáculos o de pleitos los sindicalistas. Sí, a veces se sucede esas cosas que usted narra, ¿verdad? De repente, como les digo, que no tiene nada que ver con... Hay, digamos, gente interesada en desprestigiar el trabajo del sindicalismo, y de repente se dan esas cosas que hay infiltrados, la llamamos nosotros, que de repente montan... ¿Le gusta estar haciendo show? Sí, por ejemplo, recientemente participamos, y damos un saludo a los compañeros de la Mesa por una pensión digna, participamos de la movilización que ¿Les hicieron el llamado para coordinar junto con ustedes? Estuvimos participando en esa mesa y hubo una movilización bastante importante y no hubo ninguna pinta, no hubo ningún desorden, porque los sindicatos en realidad somos gente trabajadora. ¿Y llegaron a algún acuerdo importante? Se presentó una propuesta a la presidencia sobre una reforma a la nueva ley de pensiones, y fue un proceso ordenado donde se movilizó miles de trabajadores. ¿Fue bien recibida y todo lo demás? Sí, bueno, no sé si bien recibida, está en estudio, no sabemos qué van a responder las autoridades. Me refería al proceso de poder llevar esa licitación. Bueno, nos recibió un
un contingente de la Unidad de Mantenimiento del Orden que estaba deteniendo el paso hacia Casa Presidencial. Sin embargo, no hubo ningún desorden. Lo que quería como destacar es que los trabajadores organizados en realidad no es que se busque el conflicto, más bien se busca evitar conflicto. Y buscar una solución oportuna. Correcto. ¿Verdad? Sonia, ¿cuáles son los requisitos para poder pertenecer a un sindicato? Bien interesante que los requisitos son mínimos, Ok. pero algunas patronales lo complejizan con la intención de evitar, ¿verdad? Simple y sencillamente ser salvadoreño o salvadoreña, ¿verdad? Creo que ser mayor de 18 años, tener una relación laboral, ¿verdad? Independientemente del sector al que se pertenezca, y el deseo de juntarme con otras personas para proteger mis intereses. En un grupo de personas, de trabajadores, ¿cuánto es el mínimo que pueden optar para poder formar parte de un sindicato? ¿Puede ser de manera personal o grupal? Tiene que ser grupal. ¿De ¿verdad? cuántas personas estamos hablando? 35 personas, pero eso es bueno, desde otra perspectiva es los salvadoreños. Las personas de este país conocemos el dicho cuando decimos divide y vencerás, ¿verdad? En una gran institución o empresa, imagine cada 35 personas hacer un sindicato, la estrategia funciona perfecta, ¿verdad? Divide y vencerás, pero legalmente es eso, ¿verdad? 35, ya en la práctica se vuelve un problema, ¿verdad? Porque muchas patronales facilitan la formación de varios sindicatos basados en eso, y esa división, ¿verdad?, retrasa el éxito en las conquistas, retrasa las luchas para llegar a un objetivo común. Pero en este caso, las personas que quieren optar a formar parte de un sindicato deben tener un objetivo en común, o es decir, ya tienen que haber presentado alguna vulneración a sus derechos laborales, o simplemente puede ser minoritario, en menor cantidad las personas que han recibido un atentado contra sus derechos laborales. Sí, incluso no es necesario que haya habido una vulneración colectiva, ¿verdad? Sino que es incluso el que no deber nada más ser haya pasado a un empleado, sí, sino que ya esa cadenita vaya girando. Sí, es el deber ser, porque el sindicalismo equilibra el poder. Cuando hay sindicatos, por eso es que es la gran represión, porque cuando hay sindicatos hay un equilibrio de poder entre la patronal y los trabajadores. Entonces, las trabajadoras organizadas, ¿qué hacen? Tienen la posibilidad de que sus representantes puedan alzar la voz, ¿verdad? Elevar la voz, reclamar, señalar, pedir, depende de lo que se quiera decir, para poder generar una posición más o menos equilibrada, ¿verdad? Sería importante en el aspecto de, para poder evitar aún más vulneración a los derechos laborales. Es decir, si una empresa está iniciando a darse esa situación, ya con un sindicato, pues ya puede ir bajando los niveles de vulneración. Así es. Y eso está demostrado en la historia de la humanidad, ¿verdad? Es importante recordar que la lucha sindical tiene todo un antecedente histórico, ¿verdad?, que permitió, cuando la sociedad se industrializó, y antes incluso, ¿verdad?, digamos que la explotación era tan bárbara que hubo necesidad de que la gente que trabajaba de esa forma buscara que se le escuchara, y entonces al necesitar que se les escuchara y cambiar las condiciones de trabajo, es que se fueron juntando, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, y por eso hay fechas importantes que se conmemoran también. Excelente. Un poco recordando, ¿verdad?, los logros, las conquistas. Hay palabras que son claves en nuestro lenguaje sindical y que las personas que no conocen la ven con desprecio o hasta temor, como son lucha, conquista y combate, ¿verdad? Porque lamentablemente el respeto a los derechos humanos, independientemente, ahorita estamos hablando de los derechos humanos laborales a través de la defensa sindical, pero los derechos humanos han sido irrespetados permanentemente por todos los colores, ¿verdad?, por todas las patronales que han llegado, y nosotros somos ejemplo de eso, ¿verdad? Excelente. Entonces, es importante la organización sindical en una institución o empresa. Mejor explicado imposible, ¿verdad? Les comento que vamos a nuestra primera pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie, y recordarles que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted debe nada más llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000, y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Seguimos con el tema: quienes no pueden conformar sindicatos.
sindicatos. ¿Quiénes no pueden? Sí. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos abordando un tema muy importante sobre la función tan importante que tienen los sindicatos. En el bloque anterior estábamos abordando el tema sobre quienes pueden optar a formar un sindicato, pero en este caso yo quiero que Eric me comente quiénes no pueden conformar un sindicato y el por qué. Fíjense que en el país la legislación casi que permite a la amplia mayoría de trabajadores organizarse en sindicatos. Los únicos que prohíbe la Constitución en sí es a los trabajadores de la Policía Nacional Civil y al Ejército, que no los permiten sindicalizarse. Entiendo que es por temas de seguridad, digamos, tendrían como esa ambigüedad de que tener que defender en algún momento al Estado. Sin embargo, consideramos nosotros una violación a los derechos de esos trabajadores, porque en otros países, por ejemplo, yo he conocido en Colombia, en Brasil, sindicatos de policía, por ejemplo. No hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción y según los convenios de la Organización Internacional. ¿Y ustedes en algún momento ya lo han Trabajo, solicitado? fíjense que hay un movimiento bastante bueno, movimiento de trabajadores de la policía, que se ha constituido como una organización de hecho, porque legalmente el Ministerio de Trabajo no permite la conformación jurídica, digamos, del sindicato. Pero, como les decía, legalmente no es posible. Sin embargo, se han buscado históricamente en el país, por ejemplo, los trabajadores estatales antes no se podían sindicalizar hasta la ratificación de los convenios en 2009 de la OIT, el convenio 87, 98, 135 y 151, que se permitió la legalización de los sindicatos. Sin embargo, antes habían asociaciones que se inscribían en gobernación, que famosas como bastante heroicas, como antes 21 de junio, como AGEMA en el Ministerio de Hacienda. Habían varias asociaciones que cumplían las funciones de los sindicatos, pero luego de los convenios, ahora en el Estado, que era lo que estaban como prohibidos, se pueden sindicalizar. Únicamente están excluidos, hoy por hoy, los policías y los soldados, digamos, el ejército y la policía. Excelente. Sonia, según su postura, según la trayectoria que ustedes tienen, toda esa experiencia, ¿cómo ve la persecución a dirigentes sindicales? ¿Ha incrementado, ha disminuido, se ha mantenido? ¿Cómo se observa ese panorama? El respeto, en este caso, al sindicalismo y a otro derecho importante que es la libertad sindical, siempre ha sido violentado. Bueno, esa es mi experiencia. Yo trabajo en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y ha sido terrible, ¿verdad?, la experiencia que he vivido en las administraciones anteriores. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Verdad? Que la expresión de manifestarse ante señalar un incumplimiento, una violación de derechos o una injusticia laboral, ahora es preocupante porque se toma, ¿verdad?, de una manera negativa y nosotras decimos, lo hemos dicho públicamente, se criminaliza la protesta, cuando protestar es un derecho tanto individual como colectivo, ¿verdad? Entonces ese tema es bastante importante porque podríamos decir que es una línea delgada, ¿verdad?, la que existe entre lo que es mi derecho a protestar y cómo
las patronales o las administraciones o quien gobierna en este momento también lo está mirando. A nosotros nos preocupa mucho, ya nos hemos pronunciado en escrito y en público, ¿verdad? Okay. ¿Cómo nos preocupa cómo ver tantas noticias de sindicalistas detenidos por estar reclamando sus derechos cuando eso y los casos más recientes, es una facultad, ¿verdad?, que la ley nos otorga. Y entonces, ¿por qué se criminaliza? ¿Verdad? Porque no se quiere que se alce la voz. Y eso es una situación que vulnera de todas, digamos, los convenios internacionales, ese derecho sagrado prácticamente, que es la libertad sindical. Excelente. Eric, dentro de los obstáculos que tienen ustedes como líderes sindicalistas, ¿ha observado o tiene algún claro ejemplo de alguna persecución de dirigentes sindicales o por qué no dentro de su misma institución? Sí, fíjense que es preocupante, como ya decía Sonia, lo que estamos viviendo actualmente como dirigentes sindicales y quizás podría, antes de eso, como contextualizar, en el país actualmente hay como dos grandes bloques de sindicatos o de dirigentes sindicales. Hay un bloque que está pegado principalmente a lo que dice el gobierno actual y hay otro bloque que está, bueno, de verdad, en realidad habían tres bloques, digamos, y otro gobierno que está también plegado a lo que hace la oposición. Y nosotros creemos que ni uno ni otro bando es adecuado. Nosotros propugnamos un sindicalismo independiente, que no tiene que responder ni a ningún gobierno, ni a ninguna patronal, ni mucho menos a los partidos políticos de oposición. Creemos que deben de responder únicamente a la clase trabajadora. Excelente. Entonces, pero desde el gobierno y desde el Ministerio de Trabajo, desde las autoridades, hemos visto un incremento en realidad preocupante de la persecución a dirigentes sindicales. Ya decía Sonia, han habido casos como sería emblemáticos, por ejemplo, el caso de los trabajadores de la alcaldía de Soyapango, que por no haber recibido sus salarios en diciembre, estuvieron en unas actividades de protesta reclamando su salario, que es una cosa lógica. Si tú ya trabajaste por tu salario, tenés derecho a que te paguen tu salario. Y si no te lo pagan... Atrasando deudas, comida y muchas cosas. Y tenés derecho a protestar si no te lo pagan. Eso está en la Constitución, en las leyes, e incluso, como decía antes, el derecho a huelga, que está contenido incluso en la Constitución. Sin embargo, estos compañeros, 3 de ellos fueron capturados por esa protesta. Recientemente también, en diciembre también conocimos otro caso. ¿Y ustedes tienen la oportunidad de darle seguimiento a las personas que son detenidas? Pues en el marco del régimen de excepción es otra cosa. No han podido. No hay ninguna posibilidad. No tienen información de ellos de ninguna manera. Ya, digamos, en esos casos, en el caso de Soyapango ya fue resuelto, sin embargo la represión sigue, porque hemos tenido conocimiento de que han despedido directivos sindicales por encabezar estas protestas. Pero también se dio el caso de la alcaldía de San Marcos, otro grupo de trabajadores que protestaban por un beneficio que ya habían conquistado, como decía Sonia, y esa persona, el dirigente, fue encarcelado. Recientemente también en la imprenta nacional por otra protesta fueron encarcelados 5 dirigentes sindicales. Entonces, ¿protestas pacíficas o hubiese...? Protestas pacíficas, que significa, por ejemplo, una suspensión de labores, que es lo equivalente a la huelga. Es que yo digo, bueno, como medida de protesta detengo mis actividades laborales. Y eso está contenido, como digo, en todas las legislaciones del mundo democrático, digamos. Entonces, esto es lo preocupante, porque empieza a vivirse en el país situaciones equivalentes a las que se vivieron previo al conflicto armado, que no se permitían esos espacios de participación que sirven para equilibrar, como decía Sonia, la relación obrero-patronal. Entonces son mecanismos democráticos que han sido diseñados justamente para eso, para que las personas se expresen. Y si yo tengo un contexto de violación laboral, legalmente tengo la oportunidad de organizarme en sindicato y, si no se resuelve la situación, protestar. Pero si eso se empieza a criminalizar, entonces empiezan a aparecer otras opciones, que es como lo grave de esta situación. Se están cerrando nuevamente los espacios y la clase trabajadora, siento yo que está teniendo un nivel de presión, principalmente los dirigentes sindicales independientes, y repito, por eso señalo, no todos, porque hay dirigentes sindicales que están plegados a la política del gobierno, del ministro de Trabajo, y entonces tienen ciertas prerrogativas. Una cuestión bien particular que está sucediendo
Y yo que podría decir que quizás generalmente todo el movimiento sindical es la entrega de las credenciales. Cuando uno inscribe una junta directiva tiene derecho a una credencial que a uno lo acredita como dirigente sindical. Ese proceso anteriormente se tardaba 2 meses, 3 meses como mucho. Ahora se está tardando 9 meses, 10 meses. Y el periodo de la junta directiva dura 1 año. Entonces lo dejan descubierto al directivo sindical por 10 meses, por 9 meses. Es una cosa que genera... lentitud, sí, que atrasos, bloquea el trabajo sindical, porque hay Ok. patronales, principalmente en la empresa privada, que no reconocen al sindicato si no le presentan sus credenciales. Entonces, un proceso que podría tardar como mucho 15 días, 1 mes, se tarda 9 meses para bloquear la actividad sindical. Entonces, eso también es preocupante. Un llamado también al gobierno central, al ministro de Trabajo y a la OIT para que ponga atención en lo que está sucediendo en este país. Es grave, creemos nosotros. Ok, excelente. Siempre, dígame. Sobre ese tema, compartirle a la población que hemos, como federación, pertenecemos a la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, Ok. y tuvimos la mala experiencia de 2 compañeros sindicalistas de uno de la Federación Municipal, que fueron detenidos injustamente bajo la aplicación del régimen, y pasaron 6 meses. La compañera, que era directiva confederal, logró salir, pero continuó el proceso, ¿verdad? Y el otro compañero lamentablemente falleció estando entre comillas bajo el resguardo del Estado, falleció y sin mayores explicaciones. Entonces ya existen resoluciones a nivel internacional, es un estándar internacional de los países democráticos, como el Estado o el gobierno que está administrando un Estado, debe actuar frente al sindicalista o a la sindicalista, ¿verdad? Y entonces eso significa que se ha vulnerado todo ese procedimiento que ya está declarado, ya está resuelto a nivel de la Organización Internacional del Trabajo. Y eso aquí se está incumpliendo de una manera bastante compleja y extrema, en detrimento de nuestros derechos. Ok, siempre en el marco de ese tema, ¿cómo es la situación o la función de los sindicalistas dentro de la democracia del país? ¿Cuál es la función importante de tener un sindicato de trabajadores y de personas que están luchando por los derechos laborales de las personas? La Organización Internacional del Trabajo y otros instrumentos y otras, digamos, instancias de ese mundo tan amplio, ¿verdad?, ya han establecido que para que exista, entre otras cosas, paz y democracia, debe de haber un diálogo tripartito. Y ese diálogo tripartito, digamos, hay que bajarlo a las instituciones. Para que exista democracia en el manejo institucional, deben escucharse a ambas partes, ¿verdad? Las personas que trabajan con sus representantes, las personas que administran, ¿verdad? Y ese diálogo permite buscar soluciones y no llegar a niveles de conflicto que se vuelven acciones. Es importante que la gente sepa que los sindicatos tenemos acciones legales y acciones de hecho. Yo puedo decir con propiedad, porque lo he vivido, que lamentablemente lo que le llamamos, ¿verdad?, cultura de derecho, lo que le llamamos la formalidad de los procesos o el debido proceso, no se cumple en materia de sindical. Entonces, eso que hace llevar al sindicato a tener que buscar acciones de hecho cuando la institucionalidad no funciona. Entonces, es importante que ustedes sepan de que los sindicatos, cuando sacan un problema hacia afuera de las 4 paredes, ¿qué es lo que ha sucedido? Que allá adentro no funciona. No funciona el diálogo, no funciona la búsqueda de soluciones, y sobre la base de amenazas y represión, los sindicatos no vamos a funcionar, porque nosotras estamos conscientes, conocedoras de los derechos que tenemos, y por eso no permitimos. Y ese es un punto en común dentro de la federación. Nuestros sindicatos, los 6 sindicatos que estamos, ¿verdad?, federados, tenemos ese punto en común. Bueno, tenemos una serie de principios importantes y uno de ellos es la independencia. Entonces, si yo no existo como secretaria general por la patronal, sino que existo o como secretaria de conflictos en la federación, sino por los trabajadores o las trabajadoras, es a ellas a que me debo, no a una patronal. Entonces, yo tengo que sentar una posición, y eso es lo que no le gusta.
Muy bien, muy bien. Miren, nos vamos nuevamente a pausa comercial. Recordarle a nuestros amigos televidentes que si necesitan recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, Farmacias La Buena se las lleva con muchísimo gusto. Usted nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y usted espera las medicinas hasta la puerta de su casa. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos abordando la importancia de la función del sindicato. Precisamente en bloques anteriores estábamos hablando sobre los requisitos para formar un sindicato, también cómo contribuyen en la democracia del país. Si bien es cierto que los sindicatos están pendientes, trabajan por la defensa de los derechos laborales de las personas, pero en muchísimos casos hay sindicatos que realmente no le dan soluciones a estos trabajadores. Entonces le pregunto a Eric, ¿qué hacer si mi sindicato no me defiende? Fíjese que es bien importante su pregunta porque sucede en varios casos, ¿verdad? Y por eso primero el compañero trabajador que está afiliado al sindicato debería de conocer sus estatutos de su sindicato. Esa es una cuestión básica, ¿verdad? Porque ahí están las reglas de, para qué el sindicato, cuáles son sus funciones, cuáles son sus objetivos, pero también los mecanismos de participación que hay en el sindicato. Y generalmente, en nuestro país, aunque en otros países tienen un periodo más largo, en nuestro país la duración de una junta directiva sindical es de 1 año. Entonces, cada año ese sindicato deberá hacer una asamblea general de todos los afiliados en donde se deponen esos cargos y se vuelven a elegir. Entonces, si mi sindicato no me defiende, yo tengo que cambiar esa junta directiva por una junta directiva que sea acorde a lo que dicen los estatutos, coherente a la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, para eso es la organización. Claro que hay sindicatos y hay sindicalistas que no hacen eso. Entonces, es como en un país, si unas autoridades están funcionando, pues yo mantengo esas autoridades. Pero si no están funcionando, entonces vengo y las cambio. Es lo mismo que se puede hacer en una organización sindical o de segundo nivel como una federación o de tercer nivel como una confederación. Excelente. Siempre en el mismo tema yo quiero conocer también, con base a la experiencia de ambos, cuáles han sido las denuncias más relevantes o lo que más recientemente los empleados están llamando la atención de que no se les cumplen los derechos laborales. Sabemos que hay infinidad de situaciones en las que hay vulnerabilidad a sus derechos, pero ¿cuáles son aquellos que son más frecuentemente que recurren a ustedes? Quizás como 3, ¿verdad? En la experiencia, hoy en este último periodo se han ido como incrementando, ¿verdad? Pero son la estabilidad laboral. Personas que las despiden rápidamente. ¿Cómo es esta cuestión? Ya voy a explicar. Traslados arbitrarios, ¿verdad? Y el otro es lo que podríamos decir injusticia manifiesta, ¿verdad? Por ejemplo, sanciones inadecuadas o sanciones que no llevan el debido proceso. Eso ha sido como lo más típico. Y dentro de lo que son las dirigencias sindicales, el irrespeto a la libertad sindical y al fuero sindical. Son como las 4 cosas, ¿verdad?, que más recurren. Ya las leyes establecen el paso a paso, qué paso debe seguir, ya sea la ley del servicio civil o el código de trabajo, qué paso debe seguir una administración, una jefatura, para establecer la finalización de una relación laboral, ¿verdad? Claro, lamentablemente si estamos por contrato quedamos más sujetas a la voluntad, pero tampoco es lo que a la jefatura o al gerente se le ocurre, ¿verdad? Por eso la ley sanciona también eso. Entonces, ese irrespeto es lo que le llamamos, ¿verdad?, cuando no se cumple el debido proceso, cuando no se sigue ese paso a paso, y que suele suceder
que a alguien se le dice, venga, tome su carta, usted llega hasta 2 días después, entrega sus cosas y se va. No es así. Entonces ahí es donde entra, digamos, la persona, si está organizada, afiliada, va a buscar al sindicato y le comunica lo que está pasando, ¿verdad? Okay. Los traslados arbitrarios también están que regulados. casi siempre los realizan como para quitar a la persona de su puesto, Sí, ¿verdad? sí. Eso es lo que yo más o menos he tenido entendimiento de que hacen los traslados, de que si la persona vive, por ejemplo, en San Salvador, le mandan el traslado súper lejos, y a esto se le suma el tiempo de distancia, el gasto que va a incurrir en vehículo, en transporte, y la persona opta por renunciar. Exactamente. Y yo creo que antes de mencionar otra cosa, acabo de recordar que es importante informar y registrar las distintas acciones, porque puede ser que culmine un despido en una práctica de acoso laboral. Okay. Entonces a veces las personas trabajadoras guardan silencio por miedo, por desconocimiento, y al no decir nada de lo que está pasando le dan ventaja a quien va a tomar la decisión. Finalmente hasta aquí llegó, y entonces se puede demostrar en una situación que ha habido todo, ¿verdad? Una expresión de violencia laboral en modo de acoso. Por eso es importante. Es decir, Sonia, ustedes también están en la capacidad de poder brindar prácticamente como una charla o orientación a una persona que tal vez está sufriendo acoso, Claro. o que se le estén vulnerando sus derechos. Pueden acudir a ustedes si ustedes les dan esa información que necesitan, o si es así el caso, iniciar con un proceso. Sí, cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Por eso es importante la organización, porque ya no solo es la persona solita, aislada, la que reacciona, sino que es acompañada de lo que son las facultades sindicales, ¿verdad? Y sobre los traslados es importante que ya la ley del servicio civil, quienes están por ley de salario, como se suele decir, ya la ley establece, a mí, yo que trabajo en San Salvador, no me pueden mandar a Santa Ana, no me pueden mandar a San Miguel. Pero sin embargo se dan esos casos. Sin embargo siempre se da, y la gente dice, es que no quiero problemas. Entonces, ese sometimiento y esa subordinación que violentando derechos aceptamos como trabajadoras o trabajadores, es lo que el sindicato va a decir, momento, usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Fundamentado en la ley, ¿verdad? Okay. Entonces hay mucho desconocimiento sobre nuestros derechos y mucho temor. Ahí es donde el sindicato es el trabajo de importante de ser un sindicato proactivo, ¿verdad? En otro lenguaje, pero nosotras a eso le llamamos un sindicato combativo. Es decir, que no me quedo en silencio, me quedo esperando a ver qué pasa, no, reacciono frente a una situación. Ahora, claro, también tenemos nuestras limitaciones que ya nos ha pasado. Yo puedo querer la defensa de todo el mundo, pero si la trabajadora no quiere o el trabajador no quiere, ahí nos vemos un poco limitados, ¿verdad? En ese sentido, pero fuera de eso, digamos que hacemos todo lo que, las posibilidades que la ley nos da y que nos manda al ser representantes sindicales, ¿verdad? Y una cuestión que preocupa mucho es el tema del fuero, ¿verdad? A veces la gente no comprende la importancia que tiene el fuero, porque si no existe sindicato, ¿quién va a representar y quién va a defender a las personas? Okay. ¿Verdad? Ahí está el punto, por eso decía Eric, hay muchas patronales que manejan que el mejor sindicato es el que no existe, el divide y vencerá ha sido otra estrategia. Entonces las personas trabajadoras deben saber que el fuero sindical es una prerrogativa de ley o una condición especial que le da la ley a las personas sindicalistas para que yo pueda decir lo que no me gusta, ¿verdad? Sin tener represalias. Okay. Para que yo pueda tener tiempo para hacer porque eso es un trabajo. El problema es que no lo vemos como trabajo. Okay. Es un trabajo de defensa de derechos. Entonces, el fuero sindical es para protegerme frente a mi posición y actuación a favor de trabajadores. Porque las patronales, que suelen hacer, yo lo he vivido, ¿verdad? Anteriormente en el IDEMO, atacar económicamente, atacar o difamar moralmente a la sindicalista, atacar de otras formas también que pueden ser muy amplias. ¿Para qué? Para debilitar mi actuación y que yo diga, no, yo ya en esto no sigo, o comprar voluntades, que es típico, ¿verdad? Entonces se necesita el fuero sindical para que la persona dirigente actúe con la libertad en defensa de quien representa. Excelente. Eric, compártanos ustedes también algunos de esos ejemplos en los que trabajadores se han acercado a ustedes y les han expuesto esa problemática que están viviendo en sus trabajos. Quizás un tema importante que voy a profundizar más es lo que decía Sonia. Okay. Es el tema del fuero y la libertad sindical.
porque en este momento está siendo como eso cuestionado principalmente por el Estado, por las instituciones del gobierno. Hay una persecución, yo creo que a todo nivel, desde, como decía la compañera, casos más graves como el compañero Leonidas, que fue todavía sin aclarar, muerto dentro del penal, un dirigente sindical, un papá honorable, un dirigente sindical de una alcaldía de este país que terminó capturado por régimen de excepción y en situaciones todavía no explicadas, muerto dentro del penal, hasta cosas sencillas como la negación de un permiso sindical. Ok, perfecto. Como decía Sonia, y la gente va a decir, bueno, es que estos sindicalistas lo que no quieren es trabajar. No, es que por ejemplo, si yo tengo un problema de un compañero que está en Santa Ana y allá se le ha amonestado de manera injusta y llama a un directivo, el directivo debe tener la posibilidad de trasladarse a ver esa situación, y por eso son los permisos sindicales. Pero están atacando principalmente este tema del fuero y la libertad sindical para evitar la defensa de los derechos. Excelente. Y es que eso es lo que somos los dirigentes sindicales. La palabra sindicato significa procurador de justicia. Nosotros lo que intentamos, o lo que nuestro papel, nuestro rol es el que haya justicia laboral en las instituciones donde hay sindicato. Excelente término, justicia laboral, ¿verdad? De esta Correcto. manera nos vamos a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie, porque ya retornamos para finalizar esta entrevista. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y buen provecho, pues a esta hora está disfrutando su bendecido desayuno. El tema de esta mañana, la importancia de la función de los sindicalistas. En estos momentos, Sonia quiere compartir con usted un mensaje muy importante, además de brindar información de cómo los pueden encontrar ustedes en redes sociales. Quiero decir dos cosas. Las mujeres somos mayoría en este país y es un dato mundial, pero somos las mujeres las menos representadas dentro de las organizaciones sindicales a nivel de dirigencia. Es importante, compañeras trabajadoras, que todas aprendamos sobre nuestros derechos, y uno de ellos es afiliarme a un sindicato y ser parte en un momento dado de una junta directiva. Así que yo invito a las compañeras trabajadoras a que perdamos el temor, porque la unidad nuestra es la que va a cambiar esa realidad institucional. Excelente. Eric. Sí, yo para cerrar quería leer el artículo 47 de la Constitución, que establece el derecho a los trabajadores a sindicalizarse. Dice así: los patronos y trabajadores privados, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas, y cualquiera que sea su actividad o naturaleza de trabajo que realicen, tienen el derecho a asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. El mismo derecho tendrán los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas. Dichas organizaciones tienen derecho a personalidad jurídica y a ser debidamente protegidas en el ejercicio de sus funciones. Su disolución o suspensión solo podrá decretarse en los casos y conformidades determinadas de la ley. Entonces, la labor de los sindicatos es una labor constitucional, así que invitamos a todos los trabajadores a que se afilien a sus sindicatos, que se informen, ¿verdad? que se informen, que se ¿Cómo formen los en sus derechos. encontramos, Eri? ¿Cómo los encontramos? A nosotros nos pueden encontrar en el Facebook como UNT El Salvador, igual en el Twitter, y el correo electrónico nos pueden escribir a untelsalvador@gmail.com, y estamos para apoyar a todos los trabajadores y trabajadoras y
organizar sindicatos, ya sea en el Estado o en el sector privado, para la Excelente. defensa de nuestros derechos. Muy bien, yo quiero agradecer infinitamente a Sonia, por supuesto, a ti también, el hecho de habernos acompañado esta mañana, haber brindado información muy importante para nuestros amigos televidentes. Lo esperamos en una próxima emisión. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Eric, gracias. Gracias por Y la de invitación. esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias también a usted, amigo televidente. Le deseo una bendecida semana. Bendiciones.